Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales, un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Hoy, si estamos a martes, estamos con S de solvencia, de sensatez, de serenidad, de sosegado y de sincero. Y como no, con S de seguros, porque estás en Con S de Salcedo. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a, como les digo, Con S de Salcedo, que hacemos los martes en Art Business Radio Televisión. Aquí está nuestro querido Julián, que bueno, la verdad es que un lujo tenerle, porque llevas también, has estado esta semana en varios eventos, has estado en el evento de OK Diario, sí. Fantástico, enhorabuena, además que ha sido muy aplaudido, aparte de las televisiones, los medios de comunicación. Y un evento magnífico. Yo creo que al tener allí presentes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí. Isabel Díaz Ayuso, que fue, bueno, pues la clausura por a cargo del alcalde. Estuvo, la verdad, Santiago Abascal también estuvo, pero luego hubo un montón de economistas. Eso era un foro económico. Qué bueno. Y hubo un montón de economistas y la verdad es que estuvo muy bien. Sí, sí. Yo quería haber ido, pero bueno, sabes que teníamos aquí los martes 2 horas y luego teníamos que ir a Murcia y bueno, pues a la gala de las telecomunicaciones. Les cuento, señores, a quienes tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Julián Domínguez, que es directivo de CIP Arquitectos. Tenemos a Miguel Ángel Marín, que es director, Martín, perdón, que es director general de la Federación Española de Rugby. Y tendremos al periodista Gabriel Santamarina, del Periódico de España, que nos contará la noticia del día. Pues esto pinta muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos aquí a lo mejor dos cosas muy distintas. Vamos a ver claro que sí. Dos cosas muy distintas. Una relacionada con el mundo de la arquitectura y sobre todo en lo que Julián es especialista, que es la rehabilitación, ¿no? Eso de lo que tanto se habla y tampoco se hace, ¿no? Y luego pues tenemos a un especialista no solo en el deporte, sino en la gestión deportiva, ¿no? Porque sí. Ya lo veréis ahora cuando lo presentemos con más detalle, que él va en el segundo bloque. Ya veréis que ha ocupado todos los cargos posibles, ¿no? De gestión deportiva, y no solamente de rugby ahora, antes balonmano, sí, tenis, sí. El Consejo Superior de Deportes. Qué bueno, un lujo. Qué bueno. Pues nada, señores, abróchense los cinturones, que arrancamos Art Business Radio Televisión. Hola, buenas tardes entonces. Bueno, pues como nos ha presentado ya Roberto, pues casi pasamos de esto. Únicamente vamos a dedicarle un medio minuto a lo que siempre hacemos, que es una especie de editorial del día, y hoy no puede ser otro que la jura de la Constitución, claro, por la princesa Leonor. Bueno, yo creo que la continuidad de la corona y de la jefatura del Estado y de la monarquía parlamentaria está garantizada, y yo creo que es la mejor noticia que nos vamos a encontrar esta semana seguro. Ha habido un aplauso muy, muy prolongado, ¿no? Porque yo lo estaba viendo tomando un café y he visto que efectivamente ella hacía así con el corazón, ¿no? Porque la verdad es que ha habido un aplauso muy... Yo creo que tenía que estar emocionada, es un acto muy solemne, ¿no? Y yo creo que... Y luego hay que pensar que es una niña, perdón, con todo mi respeto, ¿no? Una señorita muy joven, ¿no? Hoy cumplía 18 años, 18, ¿no? Sí. Si pensamos en nuestros hijos, pues con 18 años pues, son todavía muy jovencitos, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Pues oye, comenzamos, si os parece muy bien. Y como ha dicho Roberto, pues en el primer bloque tenemos a Julián Domínguez, es arquitecto, socio director de CIP Arquitectos, pero también aquí, además de todo esto, está para hablarnos de lo que él quiera, ¿no? Pero sobre todo de temas de rehabilitación. Él preside una asociación que se llama Resurge, ¿no? Es una plataforma de rehabilitación edificatoria que impulsan entidades gestoras de rehabilitación mediante la estructuración de proyectos de rehabilitación urbana a gran escala, que ellos llaman proyectos RUGE. Bueno, él nos lo va a explicar. Arquitectura muy importante, pero Julián, yo quiero que, si es posible, nos hables de rehabilitación, porque
tenemos muchos edificios antiguos, sobre todo en las grandes capitales, en Madrid, y la rehabilitación debería de ser la estrella, lo es en el Plan Estatal de Vivienda, ¿no? Pero debería ser la estrella. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, así es, Julián, y bueno, antes de nada, dar las gracias a mi tocayo y a Radio Libertad y a todos vosotros y al equipo por haberme invitado. Vamos a ver, mirad, la rehabilitación se lleva hablando mucho tiempo y España tiene una tradición en rehabilitación, pero ¿qué es lo que hay de novedoso ahora? Que es rehabilitación de eficiencia energética. Hay que rehabilitar los edificios para cumplir con unas directrices europeas. Cuando yo era jovencito se hablaba de que el coche era lo que más contaminaba. Hoy en día lo que más contamina son las viviendas, las calefacciones. Los coches ya no contaminan casi y son las viviendas. Entonces hay que abordar de forma urgente la rehabilitación energética. De hecho, como decías muy bien, Julián, tenemos un patrimonio enorme. Entonces, hay distintas cifras que hablan entre 24 y 27 millones de viviendas en España. Y de esos 24 y 27 millones, 18 millones no tienen ni siquiera una calificación energética E. Es decir, ¿qué quiere decir? Que consumen una barbaridad. Están contaminando una barbaridad. Y hay unas directrices que marcan que en Europa, en el 2030, tenemos que haber cumplido con que todas las viviendas sean de calificación energética E o más alta. ¿Esto qué es lo que certifica? ¿Alguna autoridad pública? No, hay unos certificados, los certificamos los técnicos, pero con un programita que hay de certificación energética que está homologado, está tabulado. Entonces, ese programa es el que te permite, con una serie de inputs que tú le vas metiendo como técnico, orientaciones, estados del edificio, etcétera, te da una calificación. Y además, incluso de cara a las actuaciones de rehabilitación, lo que hacemos es que hacemos la calificación del estado inicial del edificio y del estado con las propuestas de mejora. Y si esa mejora cumple unos saltos, unos requisitos, pues normalmente eres objeto de subvenciones, bien sea planes estatales que hoy en día están casi todos focalizados sobre los Next Generation y lo que son también planes municipales como el Ayuntamiento de Madrid, el que se acaba de aprobar este mes, que es el Plan Rehabilita. Entonces, estas ayudas permiten que sean más viables los procesos de rehabilitación. Es más, incluso ya tenemos entidades financieras que lo que hacen es financiar el 100% teniendo en cuenta esas subvenciones que se van a adjudicar. En el momento que nos dicen, oye, que ustedes, vecinos, comunidad de propietarios, van a tener esta subvención, pues ya lo que hace el banco, gestionado por una entidad gestora, es hacer eso. Un poco el hacer la planificación, pues mira, yo te doy el 100%, pero cuando te den la subvención por el 60 o el 70% me haces una cancelación parcial, luego el resto queda financiado a 10 años con 2 años de carencia, o sea, distintas figuras que hacen que sea viable. Pero vamos, yo aquí puedo seguir hablando de lo que queráis. No, lo que ha dicho es muy importante. Efectivamente, la mayor parte de las, y sobre todo importantes, la mayor parte de las bonificaciones, subvenciones que se reciben por rehabilitación tienen que ver con la eficiencia energética que se mejora, ¿no? Incluso está graduado, si la eficiencia energética alcanza una mejora del 30%, del 30 al 50, etcétera, en función de esa mejora que obtienes, pues así sube el importe de la subvención, ¿no? Y efectivamente es muy interesante porque se pueden conseguir subvenciones que, repito, mínimo el 30 y a lo mejor hasta el 50, 60, 70% se puede conseguir de subvención. Y como él ha dicho, ha apuntado esto de que hay bancos que financian. Sí, Julián, pero hay algo más importante, yo creo, ¿no? La figura del agente rehabilitador. Eso es. Muy bien apuntado, Julián. El agente rehabilitador es una figura que se crea, aunque ya la llevábamos, digamos, solicitando, pero se crea recientemente con el decreto 853 en el que realmente se le da capacidad de gestor. ¿Qué es un agente rehabilitador? Pues no es más ni menos que alguien que se abandera como capitán para gestionar de forma integral toda la rehabilitación. Daros cuenta que una rehabilitación, además de un proyecto, tiene una gestión, unas subvenciones, unas tramitaciones de licencias, una financiación, unas garantías, etcétera. Y bueno, pues el agente rehabilitador es la persona que gestiona de forma integral esa rehabilitación, dando un llave en mano a una comunidad de vecinos que no tiene capacidad de hacer toda esa tramitación. O sea, por sí mismo sería inviable. Entonces, lo que estamos desde Resurge
promoviendo es que la figura del agente rehabilitador sea como un consorcio de empresas que se juntan, oficinas técnicas, grupos constructores, gestoras, etcétera, en un ente que puede ser una de las empresas que lidera y las otras van como partners, o puede ser una entidad jurídica que se crea ese proceso, y lo que hace es gestionar de forma integral toda esa actuación para una comunidad de vecinos. Entonces, desde Resurge, que ahora mismo ya somos más de 40 empresas, somos casi 50 empresas, entre fabricantes, constructoras, oficinas técnicas, entidades colaboradoras que son financieras y centros tecnológicos, pues lo que hacemos es crear un foro de networking, pero también de ayuda, en la que fomentamos, apoyamos, damos el know-how de unos RUGEs con respecto a otro. Como bien decía Juliana, los proyectos estos nosotros le llamamos RUGE porque son actuaciones de renovación urbana a gran escala, ¿no? Entonces, el RUGE Virgen del Cortijo, el RUGE Norte, el RUGE Guadalajara, el RUGE, bueno, tenemos un montón, RUGE Murcia, RUGE Benidorm, tenemos media España rugiendo para que se haga la rehabilitación, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es que al final funcionan de tal manera que el know-how de un RUGE se le da a otro. Es decir, lo que han adquirido de experiencia de cómo hacer las presentaciones de forma eficaz a los vecinos, pues se les enseña a otros. Funciona como un know-how de lo que serían franquicias, ¿no? Es decir, el know-how que se va dando, se va poniendo en común a los otros. Desde Resurge damos apoyos institucionales. Es muy importante, y en esto seguiremos hablando, es muy importante la colaboración de las administraciones públicas en la viabilidad de esto. Primero porque si dan, y ya entramos en materia un poco más delicada, si dan subvenciones, tienen que tener una gestión que sea eficaz, rápida, porque si no, lejos de hacer un efecto de animación, de efecto llamado, lo que hacen es crear un efecto rechazo. Crear esa idea de, bueno, no te hagas a la idea que te van a la subvención porque es mentira, mira, llevan un año los vecinos míos desde que lo solicitamos y aún no les han contestado, etcétera. Todas esta serie de cosas hacen que, lejos de animar a la población, claro, a hacer, y oye, casi mejor no me digas que me vas a dar una subvención, e intentamos hacerlo con deducciones fiscales u otras figuras, porque si me pones el caramelo en la boca y luego no me lo das, genera un cierto rechazo luego. Otro tema son las licencias, el famoso tema de las licencias. Es decir, si yo ya tengo una subvención y resulta que ha pasado un año y aún no tengo la licencia para colocar esa eficiencia energética o incluso esos ascensores, pues al final se me vuelve a crear un desánimo tremendo. Entonces, claro, la colaboración con las administraciones es muy importante desde el principio de los RUGEs. Y luego, por último, hay administraciones que además son muy proactivas. Es decir, si de repente, como es el RUGE Benidorm, si nos aparece un RUGE Benidorm, no es porque haya ido un grupo de empresas allí, sino porque el ayuntamiento ha dicho, oye, ¿quién me echa una mano? Entonces, realmente en Murcia también ha habido una inquietud muy importante. Es un tema muy curioso, fijaros, porque lo que acaba de comentar Julián, claro, cuando pensamos en rehabilitaciones, realmente no es que las otras no sean objeto de subvención o bonificación, pero siempre estamos pensando que las otras son eso, edificios, ¿no? Lo que llamamos viviendas plurifamiliares, un edificio de 8 plantas o de 4 o lo que sea, con 40 vecinos viviendo, ¿no? Claro, eso implica, lo que él también ha apuntado, una comunidad de propietarios. Claro, lo difícil es poner de acuerdo a toda la comunidad de propietarios, claro, en que hay que hacer una actuación, ¿eh? Que es necesaria, no lo duda nadie, ¿eh? Pero ya ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto sube la cuota? Ya vienen los problemas, la cuota mensual, pero ahí empiezan los problemas. Y entonces he utilizado esto, pues una cosa, claro, él ha dicho, ¿hay bancos que financian? Sí. ¿Las administraciones públicas? Sí, te la aprueban, pero hasta que te llega el dinero hay que esperar un montón, ¿no? Pero con esa figura, el agente rehabilitador, y hablando de financiar, ha surgido algo que yo quiero que también nos comente Julián, que es muchas empresas constructoras / rehabilitadoras aprovechan esta circunstancia y dicen, oiga, yo de alguna manera actúo como agente rehabilitador y yo se lo doy todo hecho, yo se lo financio. Es decir, no se preocupe usted. Lo hacemos la todo. Empresa constructora rehabilitadora X, no quiero citar nombre para no dar publicidad, ¿no? Pero hay muchas, ¿no? No se preocupe usted. Ellos van a la comunidad, tiene usted una necesidad, vale, de acuerdo, fenómeno. ¿Qué quiere hacer? Pues yo creemos que hay que cambiar lo que sea, la fachada, las cubiertas, lo que fuera, ¿no? Entonces, ellos se encargan de todo, de preparar el proyecto de rehabilitación, ahora lo dice Julián, sí, ¿no? Sí. El proyecto de rehabilitación, tramitar la licencia,
gestionar la subvención, ejecutar la obra y financian la obra. Y le dicen a la comunidad, y ustedes van a pagarlo dentro de 2 años o cuando llegue una parte de la subvención para que las cuotas sean asumibles. Esto es la vía, ¿no? Esa es la vía y es lo que hace que sea factible, porque si no, realmente si la comunidad tuviera que estar adelantando dinero o tuviera que estar haciendo gestiones, pues al final no sería eficaz. La especialización de la gestión te hace ser también más eficaz. Es decir, ¿por qué el agente rehabilitador es más factible que consiga las subvenciones? Porque se especializa en gestionarlas, es así de claro, mientras que para una comunidad o un administrador incluso es de repente un empezar de cero y empezar a tener requerimientos, se retrasa, te lo deniegan. Entonces es muy importante el que se profesionalice y además, con lo que estaba apuntando Julián, este sector de construcción que se está, digamos, derivando o abriendo un nuevo departamento de rehabilitación que permite pues toda esa construcción que teníamos perdida, el intentar volver a recuperarla. Ese es uno de los temas, y intentar volver a tener una capacidad de generar trabajo, un trabajo que sea continuo, no que tenga altibajos, porque lo bueno que tiene la rehabilitación es que no depende del estado de la bolsa, ni de la moneda, ni del precio del dinero, sino que, bueno, pues tiene una continuidad bastante más estable en el tiempo. Pero hay que decir, que la rehabilitación de cualquier edificio, más aún viviendas, es algo complejo de 3 pares de narices. Claro, es lo que se dice en el argot con bicho dentro. Es decir, eso es. Oye, rehabilitamos un edificio con 40 viviendas, pero los 40 familias están viviendo allí, ¿no? Claro. Claro, rehabilitar un edificio con vecinos dentro tiene una complejidad. Y luego es más fácil hacer una obra nueva, partiendo de cero, que rehabilitar, ¿no? Tiene un grado de complejidad importante tramitar y conseguir la licencia también, y no hablemos de si el edificio tiene algún tipo de protección, ¿no, Julián? Entonces ya... Bueno, los edificios que tienen protección lo hacen más complicado. No lo hacen que sea no factible, pero es más complicado porque lo primero que te complica es la licencia. Tienes que dar tú una serie de posibilidades para que cuando va a la comisión de patrimonio te lo acepten, te lo aprueben, etcétera. Lo hacen bastante más complicado. Lo que es cierto también que los edificios protegidos suelen estar en cascos históricos, y lo que más se está rehabilitando ahora mismo son lo que llamamos los barrios, que los barrios son pues todas esas complejos residenciales que se han creado en la época de los 70, 80 y que tienen cero aislamiento térmico, con lo cual cualquier actuación que haces forrando por fuera con fachadas ventiladas o con sistemas ATE, que son como aislamientos continuos, pues adquieren una eficacia tremenda y mejoran la demanda de energía del edificio pues en valores por encima del 60%. Entonces, los ahorros se producen enseguida. Al año siguiente ya empiezan a notar no solo un confort, sino una reducción en el consumo tremenda. Si tuvieras que establecer una media del coste que más o menos subvencionan las autoridades... Pues mira, lo tengo muy tabulado. Ahora mismo lo que es con Next Generation estamos yendo o bien al escalón 2 o al escalón 3, que es o un 60% o un 80%. Bueno, está muy bien. El coste, pero con unos límites. En el 60% nos lo limitan a 11.600 euros por vivienda, y en lo que es el 80% nos lo limitan a 18.800 euros por vivienda. El coste de una actuación de este tipo viene a estar para un escalón 2 entre 18 y 20.000 euros, y para un escalón 3, que está implicando ya actuaciones con aerotermia, fotovoltaica, etcétera, viene a estar entre 24 y 30.000 euros por vivienda. Eso es ahora mismo, después de haber hecho muchos proyectos, casi nos podemos dedicar ya a poner ratios muy concretos. O sea, viendo un edificio ya podemos decir cuánto va a costar. ¿Y cuánto es la subvención que dan? Pues si a un señor que se gasta 25.000 euros le dan 18.800, pues el remanente es lo que tiene que pagar, teniendo en cuenta que tiene un 60% de deducción en la cuota de la inversión. Es decir, si va a invertir, por ejemplo, 10.000 euros, se puede deducir 6.000 con un límite de 3.000 euros por año durante 3 años. Es decir, podría llegarse a deducir hasta 9.000 euros. Está muy bien. Entonces, bueno, pues eso ya se lo quita. En el IBI, dependiendo de los ayuntamientos, hay ayuntamientos que durante 3 años se lo reducen al 50%. Hay otro, por ejemplo, como el que estaba en Zaragoza hoy, que lo que hacen es durante 5 años el 30%. Bueno, pues son más deducciones, y hasta hay que añadirle el ahorro.
Es decir, el ahorro, el ahorro propio, claro. que son kilovatios hora, pero que se convierten en pesetas, Que o luego sea, en euros, perdón. Que luego se va a notar con el paso del tiempo. Claro. Eso es, ese es el... Bueno, esto nos da una idea, ¿verdad?, de lo importante que es la rehabilitación, ¿no? Y hay algo, hemos hablado de eficiencia, hemos hablado de coste y tal, pero hay algo que tenemos que pensar que es mucho más importante. Al final, la rehabilitación lo que genera es mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas, ¿no? Al final no vamos a una casa solo a dormir, vivimos, ¿no? Claro. ¿Hay que estar calentitos? Sí. ¿No se tiene que ir el calor por las ventanas? Sí. Pero bueno, al final mejora también las condiciones de habitabilidad, ¿no? El confort, efectivamente. Mirar, hay una cosa que se produce en estos edificios antiguos y es el efecto pared fría. Y es que a medida que tú te aproximas a la pared notas como una humedad, un frío. Y hay unas diferencias de temperaturas importantes entre unas zonas y otras. Eso, pues no solo no genera confort, sino que tampoco es salud, sino más bien todo lo contrario. Crean unos estrés térmicos de los cuales no somos conscientes. En las viviendas en las que se han hecho estas actuaciones de aislamiento hay una homogeneidad de temperatura perfecta, porque se crea una inercia al no haber tantas pérdidas por las paredes. Entonces, el confort es mucho mayor, como está muy bien puntuando Julián. Y además del confort, también se genera otra cosa, que aún no hemos hablado, y es la descarbonización. Es decir, lo que estamos haciendo es que no estamos contaminando, porque la cantidad yo no sabía de esto hasta hace un par de años, la cantidad de toneladas que estábamos metiendo de CO2 por culpa de las calefacciones en las ciudades, que es donde encima más se contamina. Pero si lo metes en un pueblo, con todos los pinos o árboles que hay, da igual. Pero si lo metes en Madrid, en el centro de Madrid, o en un barrio de Madrid, o de Móstoles, o de Alcorcón, o de lo que sea, pues claro, el grado de contaminación es muy fuerte y es uno de los temas que también estamos evitando con estas actuaciones. Y la cantidad de calor que se va por la ventana, es eso que estás tú tan tranquilo y te acercas hacia la zona de la ventana y de qué frío. Sí, al pasar por delante de la ventana del salón, que es la ventana que más pérdidas tiene porque es la más grande, notas cómo te viene la bocadaje. A las ventanas es muy importante también la actuación sobre las ventanas. Y además, el tema de las ventanas es que crea no solo ese efecto, sino crea patologías de humedad. Es decir, como se crea una pared muy fría en el vidrio, se producen condensaciones. Esas condensaciones lo que hace es lo que llamamos llorar. Llora y acaba metiendo el agua en los bordes, se acaba levantando el borde de la maderita del suelo, se acaba levantando el rodapié que pasaba por debajo de la ventana, todas estas patologías que crean incluso moho. ¿Sabes lo que voy a hacer esta noche cuando llegue al salón y me ponga a ver la tele, no? Voy a mirar a ver si me llora la ventana o no. Claro, mucha gente dice, oye, aquí hay humedad. No, son condensaciones, ¿no? Eso es. Bueno. Sí, hay un tema que en los últimos pisos, por ejemplo, en las esquinas de los últimos pisos suele haber como puntitos que aparecen de moho. Esos puntitos de moho no es fruto de filtración, es fruto de condensación. O sea, la humedad que está dentro no es humedad de fuera, sino humedad que está dentro, que en los puntos fríos, que son los ángulos, donde hay mayor puente térmico, se produce esa condensación y se ve por puntitos. La diferencia es que cuando tenemos una filtración es una mancha homogénea y cuando es condensación son puntitos. Efectivamente, este es el... Bueno, yo a vuestra disposición para seguir contando cosas de rehabilitación. Yo creo que es importante porque aquí no solamente hablamos mucho de inmobiliaria, la prueba está que vamos a hablar de deporte. Bueno, no es el deporte, vamos a hablar de gestión aplicada al deporte, ¿no? Pero bueno, también de deporte. Pero efectivamente, yo creo que muchas veces son grandes desconocidos, ¿no? Aquí todo el mundo piensa, bueno, hacer la obra. Sí, oiga, pero y rehabilitar, mejorar la eficiencia energética, porque tú has dicho, fíjate, nos ha hablado de aerotermia, geotermia. Él hace otra cosa que no ha dicho. Él es miembro de una asociación, o presidente, ahora tiene un cargo muy definitivo, de una asociación de acústica, es decir, que también es un especialista en acústica. Este es otro de los problemas de los edificios, que lo oímos todo al vecino. Sí, además que siempre los pisos, siempre decimos lo mismo, los pisos nuevos se escuchan mucho más que los antiguos. ¿Por qué? ¿Por los materiales? Bueno, pues porque hemos ido a materiales más ligeros y por otra razón, y porque hemos metido muchas instalaciones. Los edificios antiguos no tenían tantas instalaciones, con lo cual no tenían tantos agujeros. Ahora mismo, como tenemos muchas instalaciones, hacemos más agujeros y en las divisiones entre viviendas esos agujeros pues también son pérdidas de aislamiento acústico. Eso sí que es. Pues muy interesante, ¿verdad? Yo creo que sí. Julián, como todo se nos acaba el tiempo, ¿no? Claro. Parece que dan mucho de sí, 20 minutos y luego al final dices, joder, ¿te has dejado algo en el tintero que quieras aportar? Sí, la importancia que tienen los vecinos.
Cuando hablamos de rehabilitación, siempre hablamos los expertos, los que nos dedicamos a las mesas y tal, pero lo importante es también tener en cuenta a los vecinos. Entonces, en estos foros de rehabilitación en los que estamos empezando a participar, yo creo que es muy importante el empezar a incluir el cómo los vecinos perciben sus miedos con respecto a lo que es abordar un proceso, y también, una vez que lo han abordado, cómo perciben las bondades y las ventajas que tienen. Y que no hagan mucho ruido los vecinos, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias a vosotros. Pues bueno, como sabéis, los que nos escucháis los martes,